Hola, en esta ocasión me toca exponer el curso Filosofía del Derecho. Tema: desigualdad en el acceso a la educación en zonas rurales del Perú. Introducción. La educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Perú. Sin embargo, la desigualdad en el acceso a la educación es una de las problemáticas más persistentes en las zonas rurales del país. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y diversas organizaciones internacionales, las comunidades rurales continúan enfrentando obstáculos significativos para acceder a una educación de calidad. Este informe analiza el acceso a la educación en rurales del Perú desde la perspectiva de tres teorías: de la justicia en el óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia Maximin de Ralph. Además, se propone como una serie de políticas públicas que podrían contribuir a mejorar la situación de la educación en zonas rurales, garantizando la equidad y la justicia en los diferentes sectores más favorecidos. El caso de la desigualdad en el acceso a la educación en las zonas rurales del Perú refleja una de las principales brechas sociales en el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno para mejorar la educación, los habitantes de las zonas rurales siguen enfrentando desafíos significativos para acceder a una educación de calidad. Este trabajo tiene como objetivo proponer soluciones basadas en las teorías en la justicia de Pareto, Nozick y Ralph, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en estas zonas marginadas. Ralph, 1971. El acceso a una educación de calidad es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Sin embargo, en el Perú persiste una significativa brecha educativa en las zonas urbanas y rurales. Las poblaciones rurales se enfrentan a numerosos obstáculos que limitan su acceso a la educación. Este trabajo se concentra en analizar estas brechas, explorando causas, proponiendo posibles soluciones para lograr mayor equidad en el sistema educativo peruano. Contexto de la educación en zonas rurales del Perú. Descripción del sistema educativo peruano. El sistema educativo peruano está estructurado en niveles de inicial, primaria, secundaria y superior. Sin embargo, existen disparidades significativas en el acceso y calidad de la educación entre las áreas urbanas y rurales. En las zonas rurales, a pesar de los esfuerzos del gobierno por expandir la cobertura educativa, las condiciones socioeconómicas, geográficas y culturales dificultan el acceso a una educación de calidad. Brechas de acceso a la educación en áreas rurales. La brecha de acceso a la educación es uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades rurales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el 60% de los estudiantes en zonas rurales abandonan la escuela antes de completar la secundaria debido a factores de la pobreza extrema, la falta de infraestructura educativa y la escasez de profesores calificados. INEI 2021. Este fenómeno perpetúa un ciclo de pobreza, marginación en estas comunidades. Hay una estadística y datos relevantes. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en Perú, en el 2021, más del 50% de las escuelas en zonas rurales no cuentan con acceso a Internet y muchas carecen de materiales básicos como libros de texto y aulas adecuadas. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas ha informado que las zonas rurales reciben una menor asignación de presupuesto para educación en comparación con las zonas urbanas, lo que agrava aún más la situación. El Ministerio de Economía y Finanzas 2020, la información. Barreras al acceso a la educación de zonas rurales. Distancia y accesibilidad. La dispersión geográfica de las comunidades rurales y la falta de infraestructura vial adecuada dificultan el acceso a los centros educativos. Muchos estudiantes deben recorrer largas distancias a pie, a caballo o en transporte público precario, lo que implica un considerable esfuerzo, tiempo, afectando su asistencia regular a clases. Infraestructura educativa deficiente. Muchas escuelas rurales carecen de infraestructura básica como aulas en buen estado, servicios sanitarios adecuados, agua potable, electricidad. Estas deficiencias impactan negativamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, creando un ambiente escolar inadecuado y desfavorable. Escasez de docentes calificados. La falta de docentes calificados y motivados es otra barrera significativa. Las zonas rurales suelen tener dificultades para atraer y retener profesores debido a la baja remuneración, las condiciones de trabajo precario y la falta de oportunidades
de desarrollo profesional. Esto resulta en una baja calidad de enseñanza y un impacto negativo en el rendimiento académico de estudiantes. Pobreza y factores socioeconómicos. La pobreza es un factor determinante en la desigualdad educativa. Las familias rurales con bajos ingresos económicos se enfrentan a dificultades para cubrir costos asociados con la educación, como útiles escolares, uniforme, alimentación y transportes. También se relaciona con falta de acceso a los recursos educativos, como en el hogar, como libros didácticos. Discriminación y exclusión. Los estudiantes rurales, especialmente aquellos pertenecientes a grupos indígenas o minorías étnicas, pueden enfrentar discriminación y exclusión dentro del sistema educativo. La falta de atención a la diversidad cultural, lingüística puede generar barreras adicionales al aprendizaje y a la integración escolar. Teoría óptimo Pareto aplicado al caso. Principio de óptimo Pareto. El óptimo Pareto es una teoría económica que sostiene que una asignación de recursos es eficiente si mejora la situación de al menos una persona sin empeorar la situación. En otra parte, Pareto 1906, en un contexto educativo, esto sugiere que una distribución de recursos que favorezca las zonas rurales no debe perjudicar a las zonas urbanas, sino también más bien buscar una distribución equitativa de los recursos educativos. Análisis de la desigualdad educativa en términos de Pareto. Desde la perspectiva el óptimo Pareto, la desigualdad en el acceso a la educación en las zonas rurales pueden considerarse ineficientes, aumentando la inversión en infraestructura educativa en esta zona podría mejorar significativamente las condiciones de los estudiantes rurales sin afectar negativamente a los estudiantes urbanos, ya que las políticas educativas pueden adaptarse a asegurar que las mejoras en las zonas rurales no impliquen la reducción de los recursos en otras áreas. Un análisis del caso de desigualdad en el acceso a la educación. Descripción de caso. En el Perú, aproximadamente 60% de los habitantes de las zonas rurales no tienen acceso a una educación de calidad debido a la falta de infraestructura adecuada y la escasez de recursos materiales y tecnológicos. Las escuelas rurales muchas veces carecen de los recursos necesarios y maestros en su mayoría no tienen acceso a formación continua y herramientas pedagógicas actualizadas. Además, la pobreza y la dificultad económica son factores que limitan la capacidad de los estudiantes para contribución en el estudio, especialmente cuando se trata de educación secundaria superior. Consecuencias de desigualdad educativa. La desigualdad en el acceso a la educación en las zonas rurales tiene consecuencias a lo largo, perpetúan la pobreza, limitando la oportunidad de desarrollo de la población rurales que reflejan en diversos niveles. Eso es todo. Luego, Norskis nos explica el acceso fundamental al liberalismo, donde sostiene que el Estado debe invertir menos posible en la vida de individuos, limitándose a proteger los derechos fundamentales de la propiedad y la libertad. Aplicación del principio de Nork, educación rural, de perspectiva de Nork, el Estado debe garantizar un marco mínimo de justicia que permitirá a comunidades rurales sus propias escuelas sin intervención excesiva. Aplicación del tren máxima. Aplicando el tren máximo, el Estado debe priorizar en la inversión en las zonas rurales, ya que los estudiantes rurales son los más desfavorecidos en términos de acceso a la educación. Conclusión, la educación en las zonas rurales en el Perú se enfrenta a una serie de desafíos que requieren intervención del Estado y la sociedad para garantizar la equidad de acceso a la educación. Recomendaciones de abordar la desigualdad de acceso a la educación en las zonas rurales de todo el Perú. Sí, eso es todo, gracias.